Gema Adriancén, el ministro de Justicia. Muy buenas noches, señores periodistas. A continuación daremos inicio a la conferencia de prensa encabezada por el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, acompañado por el ministro de Defensa, Yaque Balaquí, el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, y el ministro de Justicia, Gustavo Adriancén. Buenas noches. Como es de dominio público, desde que se iniciaron los incidentes en Arequipa, en la provincia de Islay, a raíz del proyecto Tía María, el gobierno del presidente Ollanta Humala ha hecho todos los esfuerzos posibles para que esta problemática se solucione a través del diálogo, que es la forma en la que se resuelven los diferendos, las discrepancias en un sistema democrático. Desde un principio, el gobierno ha condenado la violencia como mecanismo para solucionar los problemas. El país entero es testigo de todos los esfuerzos que hemos realizado para que a través del intercambio de impresiones, de un diálogo civilizado, se solucionen los problemas respecto a los cuestionamientos técnicos que se han hecho con relación al proyecto minero de Tía María. No nos vamos a cansar en reiterar que solamente en un clima de paz y no de violencia, los peruanos debemos resolver nuestros problemas, porque ese es el sentir mayoritario expresado a través del voto popular. No obstante, a pesar de que la propia empresa ofreció una pausa para que en este periodo se pueda explicar con amplitud y debatir todo lo relacionado a la temática técnica del proyecto, el día de hoy se han continuado los actos de violencia. Y en ese sentido, el gobierno ha tomado la determinación de decretar el estado de emergencia en todos los distritos de la provincia de Islay Mollendo por un plazo de 60 días de conformidad con el régimen de excepción que establece la Constitución Política del Estado. La democracia, como forma de gobierno, es un sistema que nos obliga a los ciudadanos a solucionar nuestras diferencias dentro del marco jurídico de la Constitución y la ley. Pero cuando las circunstancias demuestran que un grupo mínimo no quiere acatar la Constitución ni la ley, es decir, violentar el Estado de Derecho, el gobierno tiene los instrumentos legales que la Constitución franquea para garantizar el mantenimiento del orden público. Y en ese sentido, el Consejo de Ministros ha tomado la determinación de decretar el estado de emergencia. Si algún señor periodista desea hacer alguna pregunta, estamos dispuestos a responderla. A continuación, el señor Eduardo Lindo, de RPP. Muchas gracias. Buenas noches, ministro. Quería consultarle respecto de esta medida y cómo va a ser el accionar de las fuerzas del orden, del Ejército, de la Policía Nacional, en la eventualidad de que pudieran suscitarse nuevos hechos de violencia, de protesta. ¿Van a actuar, van a detener a estas personas, los militares? ¿Va a haber una acción armada frente a ellos? ¿Cuál va a ser el escenario, el manejo que se va a tener de esta situación? Gracias. Bueno, conforme lo establece la Constitución
y de acuerdo al decreto que establece la situación de emergencia que entrará en vigencia a partir del día de mañana, la Policía Nacional, con el respaldo de las Fuerzas Armadas, se encargará del mantenimiento del orden público. Y en ese sentido, conforme también lo prescribe muy claramente la Constitución Política del Estado, se suspenden las libertades individuales referidas, las libertades personales referidas a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito y la libertad de reunión. Por lo tanto, con un instrumento, con un mecanismo legal que establece la Constitución, el Gobierno ejercerá, conforme a lo prescrito, todas aquellas medidas para el mantenimiento del orden público en esta zona de Arequipa. La señorita Isabel Carreño, del Diario La República. Ministro, buenas noches. Se tienen las versiones de que hay un muerto, se baraja otra versión de que podrían ser dos, de que se ha atacado la comisaría con dinamita. Sobre este aspecto, ¿Cuál es la primera versión cuál es la versión que ustedes tienen? Sobre este aspecto le cederé el uso de la palabra al señor Ministro del Interior. Gracias, ministro. Efectivamente, lo que tenemos noticia es que a las 3:45 del día de hoy, 400 manifestantes se dirigieron hacia el puente de Pampa Blanca con la intención de bloquear la Panamericana Sur y atacaron a la policía. Fruto de este enfrentamiento falleció el señor que es del Arenal, es decir, no es de la comunidad de Cocachacra. Al mismo tiempo, hubieron 3 manifestantes heridos y 2 policías heridos. Quisiera aclarar que hasta el momento el fallecido no se le ha encontrado una herida de proyectil, sino una gran contusión a la altura del ojo izquierdo, pero mañana, y quiero explicar bien, mañana recién se le va a hacer la necropsia de ley temprano y ahí sabremos con exactitud la causa de la muerte. Pero hasta el momento lo que se sospecha es que ha sido por una contusión, un golpe fuerte de alguna piedra. Sobre lo mismo también indicar que posteriormente estos hechos lamentables atacaron ese mismo grupo que retrocede de Pampa Blanca, del puente, y fue a atacar la comisaría a pedradas y dinamita. Y los efectivos policiales han repelido ese ataque con armas no letales. Felizmente que no hubo bajas de parte de la policía. Y también tenemos conocimiento que otra vez se repitieron los lamentables hechos de días anteriores donde los pobladores, estos espartambos que se hacen llamar, han estado cobrando peajes. Recordemos que hace unos días un señor que iba con su cargamento de productos le quisieron cobrar y le cobraron peaje. Él se rehusó a pagar porque dijo que ya había pagado lo suficiente y le dispararon con una escopeta de perdigones de plomo. Y resalto este hecho porque el segundo fallecido de este conflicto, recuerden ustedes, también falleció por perdigón de plomo. Recordemos que la Policía Nacional hace 2 años que no usa perdigones de plomo. Es decir, ahí tenemos también algún criterio como para ir tomando en cuenta. Quisiera terminar, si me permite, Premier, hacer una reflexión. Desde el comienzo el Gobierno ha manifestado su voluntad de diálogo y lo ha hecho saber en todos los ámbitos y en las reiteradas visitas que hemos hecho los ministros a Arequipa. Y es más, las medidas que hemos ido tomando como Gobierno han sido graduales, pero lamentablemente lo que vemos con estos acontecimientos es que estos liderazgos que se han ido legitimando, sobre todo con Pepe Julio Gutiérrez, que ya salieron estos audios y está siendo juzgado y todo indica que va a permanecer en la cárcel, las hordas delictivas que han estado al mando de Pepe Julio ya no tienen mayor liderazgo y lo que están haciendo es ni siquiera respetar a sus supuestos líderes que ahora sí están pidiendo diálogo y se están mandando por su lado. También recordar que todas las veces en que se ha planteado un diálogo y nosotros asistimos a Arequipa
e inclusive una carta 2 veces, y el día de ayer inclusive que algunos alcaldes manifestaron que querían dialogar, repitieron con la misma estrategia, ataques certeros a la Policía Nacional. Es decir, lo de hoy día no es casualidad, ya lo han hecho durante todos estos acontecimientos de 2 meses. Cuando ha habido una posibilidad de diálogo, ellos han petardeado el diálogo, han pateado el tablero con acciones violentas como la del día de hoy. Lamentamos el fallecido, lamentamos los heridos, pero como indicamos, no ha sido fruto de acción de parte del gobierno, sino más bien de cuidado de la policía de resguardar un puente con el cual querían estos manifestantes bloquear la Panamericana Sur, y eso, por supuesto, la policía ha actuado en defensa de la ciudadanía y en cumplimiento de su deber para impedir ese bloqueo de la carretera. Muy bien, la última pregunta a cargo de la señorita Natalia Molina, del Diario del Comercio. Ministro, buenas noches. Quisiera saber, por favor, si están avanzadas las investigaciones por los desmanes causados por elementos violentos que han causado la muerte de un policía. Nosotros confiamos que el Ministerio Público y el Poder Judicial, con la independencia con la que actúan, determinarán a los responsables de estos hechos acontecidos. En una democracia, los poderes del Estado tienen la obligación de responder de acuerdo a las potestades legales que la Constitución y la ley les confieren. En ese sentido, finalizo señalando que el gobierno del presidente Ollanta Humala defenderá con firmeza, pero con apego a la Constitución y la ley, el derecho de todos los peruanos a vivir en paz y en democracia, exhortando a todos nuestros conciudadanos a que depongan la violencia y a que solucionemos las diferencias o nuestros diferentes puntos de vista en base al diálogo y no a la utilización de la fuerza bruta. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. La conferencia de prensa ha concluido.